Dice Daniel, el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. El tema es, hermanos, el conocer a Dios. Y conocer a Dios es diferente, muy diferente de conocer de Dios. El conocer de Dios es usar el intelecto, conocer. Hay personas que pueden conocer toda la teología cristiana y no conocer a Dios. Hay personas que son ateos y conocen las Escrituras, conocen acerca de todos los temas de las Escrituras, conocen todas las disciplinas del cristianismo, pero no conocen a Dios. La palabra conocer a Dios implica, hermanos, una relación, fíjense, una relación personal y una relación íntima con Dios. Voy a repetirlo. Conocer a Dios, hermanos, implica, si es necesario que sepamos acerca de Dios, pero el conocer a Dios, el tema del cual nos habla San Juan en el capítulo 17, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. La palabra conocer ahí es la misma que usa Daniel aquí en el capítulo 11, cuando dice: el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Esta palabra conocer implica una relación personal y íntima con Dios, diaria, continua, más profunda que el simplemente saber datos acerca de Dios. Vean Génesis capítulo 4, versículo 1. Génesis capítulo 4, versículo 1. ¿Alguien que lo encontrara rápido, que lo quiera leer ahí en su Biblia? Conoció a Adán a su mujer. Conoció a Adán a su mujer Eva, la cual concebió y dio a luz a Caín, y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. Conoció Adán a su mujer. Hermanos, aquí la palabra conocer, que conoció, es la misma que está usando Juan en el capítulo 17, es la misma que está usando Daniel en el capítulo 11, ¿verdad? Y aquí la palabra conocer implica, ¿verdad?, esa intimidad, esa relación íntima que tiene el esposo con la esposa, el hombre con la mujer. Esa es la misma palabra. Cuando María se halló que había concebido del Espíritu Santo, dice la Biblia que José pensó abandonarla y pensó dejarla, pero el Espíritu Santo viene y le dice a José: no temas recibir a María por mujer, porque lo que está en su vientre santo ha sido concebido del Espíritu Santo. Y luego dice ahí en Mateo 1:25, dice: y no conoció José a María hasta después que el niño nació. La palabra conocer ahí, otra vez, implica, ¿verdad?, esa relación personal y íntima que existe en un matrimonio o entre un hombre y una mujer. Eso es, hermanos, a donde quiero, ese es nuestro punto, ¿verdad? Eso es el tema que quiero compartir con ustedes. Conocer a Dios es mucho más que conocer las doctrinas de gracia, los 5 puntos del calvinismo, todos los temas que ahorita voy a mencionar, todo acerca de la santidad y todo acerca del vivir cristiano. Es importante saber eso, pero no necesariamente quiere decir que conocemos a Dios cuando sabemos todas estas cosas, porque hay personas que saben mucho más que usted y que yo y no conocen a Dios. Saben mucho acerca de Él, intelectualmente, en su cabeza, saben mucho de la teología de Dios y no conocen a Dios. Oseas reprochó al pueblo de Israel porque les faltó conocimiento. Cuando dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento, Oseas 4:6.
¿A qué conocimiento se refiere Oseas ahí? Ellos sabían todo acerca del judaísmo, sabían acerca de las costumbres y las tradiciones y los sacrificios que el pueblo de Israel realizó. Ellos sabían todo acerca de eso. Pero ¿a qué conocimiento se refiere el profeta Isaías cuando dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento? No tenían esa relación íntima y personal con Dios. Había llegado un punto en el que el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, se habían convertido en tradicionalistas, ¿verdad? Habían llegado al punto en que hacían sus sacrificios y todo lo que Dios había establecido solamente por costumbre, y habían ido más allá todavía. Empezaron a sacrificar animales enfermos cuando el Señor había establecido, ¿verdad?, que el cordero que se inmolaba tenía que ser apartado con anticipación de lo mejor del ganado, de un año. Tenía sus especificaciones, ¿verdad?, los animales que eran ofrecidos en sacrificio, que tipificaban la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Por eso Juan, cuando viene y predica el Evangelio, señala a nuestro Señor Jesucristo y dice: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces el profeta Oseas, cuando reprocha al pueblo de Israel que fueron destruidos porque les faltó conocimiento, es la misma palabra que estamos considerando en Juan 17 y Daniel 2:32. Ahora, muchos de nosotros como cristianos podemos decir que conocemos a Dios, aunque sea en un grado mínimo, porque podemos compartir nuestro testimonio, podemos relatar la historia de nuestra conversión. Hemos tenido un encuentro con Dios, ¿verdad?, como aquel encuentro que tuvo Saulo de Tarso yendo en el camino a Damasco, ¿verdad?, que de repente apareció una luz resplandeciente, lo tumbó de su cabalgadura y lo hizo exclamar: ¿quién eres, Señor? Y dijo: yo soy Jesús. Oyeron la voz, no vieron ninguna figura, ninguna imagen, pero escucharon la voz que dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Ese encuentro que tuvo Saulo de Tarso con Jesucristo, ese conocimiento que tuvo de Él, cambió y transformó su vida y aún su propio nombre, ¿verdad? Ya no es más Saulo de Tarso, sino es el gran apóstol Pablo, el gran apóstol a los gentiles. Usted como cristiano y yo como cristiano conocemos a Dios, podemos con facilidad dar nuestro testimonio de ese encuentro que tuvimos con Cristo, cómo Él perdonó nuestros pecados y nos redimió. También podemos decir como cristianos que las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Podemos dejar atrás y los problemas, los sufrimientos que padecemos, y aún los que sufrimos hoy en día como cristianos, la burla y la persecución, podemos decir que es la cruz que nos toca cargar por ser cristianos. Algunos sufren persecución o rechazo de sus familias, que fue lo que nuestro Señor Jesucristo dijo. Eso podemos testificarlo, y podemos decir: no me importa las cosas que sufra o que padezca, como el mismo apóstol Pablo que dijo, ¿verdad?, todo lo tengo como pérdida con tal de conocer a Cristo y ser hallado en Él. El conocimiento del cual nos habla Daniel y Juan en el capítulo 17, es ese conocimiento del cual nos habla Santiago en el capítulo 1, versículo 2. Dice que debe haber, y Pedro en el capítulo 1, versículo 8, Santiago dice que debemos tener por sumo gozo cuando nos hallemos en diversas pruebas o tribulaciones. Santiago 1:2. Debemos tener por sumo gozo cuando nos pasemos por diferentes pruebas o tribulaciones por causa del nombre de Cristo. Porque algunos sufrimos pruebas
burla y tribulación por nuestro carácter, hermanos. Habemos unos que tenemos un carácter agrio, ¿verdad? Y padecemos por eso, porque la gente no tiene la confianza para acercarse a nosotros. Pero cuando usted sufre y padece por causa del nombre de Cristo, dice Santiago, debemos tenerlo por sumo gozo. Pedro dice en el capítulo 1, versículo 8, ese gozo lo califica él como un gozo glorioso, ¿verdad? Como un gozo inefable, algo indescriptible. Un gozo que no lo podemos obtener con las cosas de este mundo. Un gozo que nos viene por lo que Dios es y por lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Nos ha hecho nuevas criaturas, ha perdonado nuestros pecados, nos ha lavado con su sangre preciosa, nos ha llenado de paz y gozo y contentamiento, aún en medio de los problemas, las tribulaciones y las enfermedades y en medio de la muerte. A eso se refiere Pedro y Santiago. Esos sufrimientos, como cristianos podemos decir, ¿verdad? No me importa padecer por Cristo, no me importa morir por Cristo, no me importa que se burlen o que no me acepten en mi casa o en mi círculo social por causa de Cristo. Él es el todo para mí. Eso nos lleva a entender que conocemos, aunque sea poquito, de Cristo. Pero nuestro Señor Jesucristo nos exhorta, amados hermanos, a crecer en el conocimiento, dice, y en la gracia delante de Dios. Claro que es importante que estudiemos, ¿verdad? Que aprendamos versículos de memoria, que tengamos aquí la capacidad de poder compartir un versículo con alguien. Es importante saber acerca de Dios, pero el conocimiento al cual quiero llevarlos es ese conocimiento, hermanos, que llevaba a decir al profeta: aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo el Señor me recogerá. Es ese conocimiento del cual nos habla Pablo en Filipenses 3. Vamos a Filipenses 3, por favor, empezando en el versículo 7. Filipenses capítulo 3, versículo 7, dice de la siguiente manera: pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Y luego, ¿qué dice el versículo 10? ¿Cómo empieza del versículo 10? A fin de conocerle. El anhelo ardiente del corazón del apóstol era llegar a conocer a Cristo en esa manera tan profunda y tan fuerte como lo declara la propia palabra conocer, ¿verdad? En una manera personal, en una manera íntima, en una relación diaria, cada momento de nuestra vida, hermanos. Al levantarme, al acostarme, al andar en el trabajo, el Señor está conmigo. Él es mi canto, Él es mi gozo, Él es mi todo, ¿verdad? Claro, no vamos como ciudadanos de este país tenemos nuestras responsabilidades, como padres tenemos que trabajar y tenemos que hacer muchas actividades, muchas cosas, pero eso no debe impedir esa relación de la cual implica la palabra conocer, esa relación diaria. Mi pensamiento, dice un canto, eres tú, mi pensamiento eres tú, por la mañana, Señor, a mediodía, en la noche, eres mi delicia. Cuando vamos a los salmos y vemos la relación que el salmista tenía con Dios, esa era la relación que él tenía con Dios. Él conocía a Dios. Una cosa, dice, una cosa he pedido a Jehová, esta buscaré, que esté yo en sus atrios todos los días de mi vida, para gozar, para deleitarme de su presencia. La prueba verdadera de que hemos conocido a Dios
es cuando podemos mostrar y manifestar ese gozo verdadero que viene de Dios, esa libertad para adorar a Dios en espíritu y en verdad. Conocer un poco de Dios es de mucho más valor que tener todo el conocimiento teológico acerca de Dios. ¿Recuerdan aquel joven en San Juan capítulo 9 que Cristo le volvió la vista? Era un joven que nació ciego. Le empezaron los religiosos de su tiempo a cuestionar: dinos quién te sanó, quién es. Y ellos tenían un concepto de Cristo. El que te salvó, el que te sanó, es una persona malvada, es perverso, es esto. Y él dijo: yo no sé nada, dijo. Yo nomás una cosa sé, dijo, que antes era ciego y ahora veo. Imagínense el conocimiento, tan poquito conocimiento que tenía él de Cristo. Pero imagínense ese gozo, esa relación. Después, cuando viene Cristo y le dice: ¿crees en el Hijo de Dios? Y dijo: ¿quién es, Señor, para que le adore? Dijo: soy yo el que habla contigo. Dijo: Señor mío y Dios mío, como Tomás. Había gozo en su corazón, ¿verdad? Había gozo porque él tuvo ese contacto, esa relación, y llegó a conocer a Cristo. Ese es el conocimiento del cual nos habla la Escritura. Se puede conocer mucho acerca de Dios sin tener realmente mucho conocimiento de Él. Se puede conocer el credo de los apóstoles, se puede conocer mucho las Escrituras, podemos dar estudios bíblicos, podemos ser maestros de teología, conocer todas las verdades divinas, y todo esto es bueno, lo necesitamos, pero no necesariamente quiere decir que conocemos a Dios. Es parte del conocer a Dios, ¿verdad? El conocer a Dios nos lleva a conocer de Él, ¿verdad? A conocer de su santidad, de su sabiduría, de su amor, de su misericordia. Queremos saber más y más y más acerca de Él. Se pueden conocer todos los temas fundamentales del cristianismo, como la santidad, la Trinidad, la soberanía de Dios, la bondad de Dios, el amor de Dios, la paciencia de Dios, conocer todo acerca de la oración, de la intercesión, de la sanidad, del don de lenguas, de consejería, todo acerca del ayuno, todo acerca de sectas, todo acerca de los dones, todo acerca del llamado, todo acerca del diezmo, y podemos conocer todo acerca de la escatología, los acontecimientos finales. Hay personas que me sorprendo, que hay personas, hermanos, que hablan acerca de la escatología de los últimos tiempos y conocen todo acerca de los últimos días y todo acerca de los últimos tiempos, pero no necesariamente quiere decir que conozcan a Dios. A los testigos de Jehová les gusta mucho hablar del cielo nuevo y de la tierra nueva y todas esas cosas que son temas de la escatología, ¿verdad? Y ellos conocen mucho acerca de estos acontecimientos, y a veces cuando llegan a visitarnos nos quedamos sorprendidos y decimos: ¿cómo sabe esta persona? ¿Cómo sabe tanto? ¿Pero conoce a Dios? Mucho me temo que no. Puede conocer todos los eventos futuros, el orden cronológico de todos los acontecimientos, y no conocer a Dios. El profeta y Juan nos llevan al punto de que debemos conocer a Dios en esa manera personal e íntima. Hay una gran diferencia entre conocer a Dios y el mero conocimiento o el simple conocimiento de Dios. Quiero presentar 5 características de las personas que conocen a Dios, tomando como base el libro de Daniel. Dice en el capítulo 11, versículo 32, que el pueblo que conoce a su Dios se esfuerza y actúa. Se esfuerza y actúa. Ahora,
Conocer a Dios, hermanos, implica también poner todo nuestro esfuerzo, toda nuestra capacidad, mente, cuerpo y espíritu, entregarlo al Señor. Amén. Por eso, cuando le preguntaron a Cristo cuál es el primero y grande mandamiento, Él dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Dice Marcos en el capítulo 12, versículo 30, y Mateo en el capítulo 22, versículo 37. Con todas tus fuerzas, con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu corazón. Eso implica, hermanos, más que un simple conocimiento, ¿verdad? Podemos leer la Biblia, podemos conocer personas que son muy capaces, que tienen mucha retención, mucha capacidad de retención, pueden conocer muchas cosas. Hermanos, yo soy ahora, a mi edad, a veces se me olvidan cosas y me tengo que hacer recados yo mismo, cosas que voy a hacer durante el día porque hay cosas que se me olvidan. Los jóvenes, personas que tienen esa capacidad, pueden aprender mucho acerca de Dios. Pero lo más importante, hermanos, es conocer a Dios. Conocer a Dios implica un esfuerzo, hermanos, un anhelo, como ese que tenía el apóstol Pablo, ¿verdad? Ese anhelo ardiente que tenía él de llegar a conocer a Dios, de tener. Y el apóstol Pablo era una persona muy, muy preparada. Él fue instruido a los pies de Gamaliel. Era ciudadano romano y era ciudadano judío. No era cualquier persona el apóstol Pablo, hermanos. Ser ciudadano romano en aquel tiempo, pues valga la comparación, era como ser ciudadano americano hoy en día, ¿verdad? Muchos desearían ser ciudadanos americanos o tener ese privilegio, ¿verdad? El apóstol Pablo, hermanos, todo eso dice, todo lo tengo como pérdida. Él anhelaba, su anhelo y su deseo era conocer a Cristo más y más y más y más. Entonces, conocer a Dios nos lleva a poner todo nuestro esfuerzo, toda nuestra energía en servir a Dios. Esa es una característica que debe manifestar una persona que conoce a Dios, aunque sea en un grado mínimo. Los que conocen a Dios, tomando como base el libro de Daniel, no pueden permitir que su Dios sea difamado o sea deshonrado. Ellos, los que conocen a Dios, se ponen firmes ante una religión falsa, como Daniel y sus 3 hermanos, Sadrach, Mesach y Abednego. Ellos desafiaron la autoridad del rey, el decreto del rey. Cuando el rey había decretado que nadie podía orar si no fuera a él, a ningún dios, era decreto, y era un decreto como los decretos de los medos y los persas, que no se podía refutar, hermanos. Una vez que se firmaba el edicto dictado por el rey, no se podía refutar, ¿verdad? Y dice la Escritura que hubo un decreto que no se podía orar a ningún dios fuera del rey Darío. Y una vez que se dio el decreto y que se firmó el decreto, ¿qué hizo Daniel, hermanos? Dice que se fue a su aposento a orar. En el capítulo 9 de Daniel, abrió las ventanas de su recámara y oraba al Señor por la mañana, a mediodía y por la tarde. Ahora, tenemos que entender que los enemigos de Dios, los enemigos de Daniel, habían hecho que el rey dictara este decreto y lo firmara, porque sabían que Daniel no iba a obedecer ese decreto, y ellos lo que querían era que Daniel fuera llevado a la muerte. Entonces fueron inmediatamente y le dijeron: oh rey Darío, ¿no firmaste el decreto? Sí. Pues este Daniel no lo obedece. Él ora a su Dios 3 veces al día.
con las ventanas abiertas. Porque Daniel, hermanos, prefería morir a deshonrar al único Dios vivo y verdadero. Fue echado, ustedes conocen el relato, fue echado en el foso de los leones y el Señor lo libró. En el capítulo 3 de Daniel vemos cómo el rey Nabucodonosor levanta una estatua y decreta que al sonido de la bocina, del tamboril, al sonido del instrumento, todos se inclinen y adoren la estatua que el rey había levantado. Pero había 3 jóvenes hebreos que conocían a su Dios y ellos no se inclinaron ante la estatua del rey. Y fue dado conocimiento al rey y estos jóvenes fueron lanzados al horno de fuego. Ustedes conocen el relato. El Señor los libró y el rey, apesadumbrado, porque él había llegado a apreciar a estos jóvenes, a Daniel y sus 3 amigos, y viene y les dice: voy a darles otra oportunidad. ¿Están dispuestos a adorar la imagen cuando se oye el sonido del instrumento? Y ellos dijeron: no. Dios nos librará de tu mano, oh rey. Y si no, dijo, preferimos morir. Y el Señor los libró. Quien conoce a su Dios se esfuerza y actúa. Pone todo su ánimo, todo su deseo, todo su ser en servir a Dios. Otra característica que muestran los que conocen a Dios, que son personas de oración. Son personas de oración. Una persona que conoce a Dios. Vamos a volver otra vez al testimonio del apóstol Pablo. Ustedes leen el capítulo 9 de los Hechos. Ahí se nos relata la conversión del apóstol Pablo. Y ahí mismo en Hechos 9, 10 y 11, el Señor le manda a Ananías que vaya a cierto lugar, porque ahí está Saulo de Tarso, un joven, dice, y ora. Recién convertido el apóstol Pablo, apenas el Señor lo había redimido y ya estaba orando ya. Pero hermanos, la oración del apóstol Pablo era como la oración de nuestro Señor Jesucristo en el huerto, en el Edén. Era una oración intensa, una oración, hermanos, que abre los cielos, ¿verdad? Que llega a la presencia de Dios. Porque recuerdan cuando nuestro Señor Jesucristo oraba ahí en el huerto antes de ir a la cruz del Calvario, dice la Escritura, que de su frente caían gotas de sangre en la agonía tan intensa que estaba en oración. ¿Y cuál fue la oración de Cristo? Solamente dijo: Padre, si es posible, pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Esa fue la oración de nuestro Señor Jesucristo. Pero fue tan intensa que nosotros le llamamos la agonía de nuestro Señor Jesucristo en el huerto antes de ir a la cruz del Calvario. El apóstol Pablo oraba también de esa manera. Y quienes conocen a su Dios, quienes conocen a Dios, aunque sea en una manera mínima, oran de esa manera. Las oraciones de los santos suben a la presencia de Dios como un olor grato, como un olor fragante. Mucho me temo que las oraciones de algunos que se dicen cristianos no pasan el techo, hermanos. No pasan el techo. Porque yo no sé si ustedes estuvieron en alguna ocasión o fueron parte de alguna iglesia carismática o han visitado alguna iglesia carismática. Los hermanos piensan que entre más grites, más fuerte grites o más espectáculo hagas, tus oraciones llegan a la presencia de Dios. Pero oran de una manera tan irreverente, hermanos. Yo he ido a predicar en algunas iglesias, son nuestros hermanos. Y yo sé que, yo creo que en algunas de esas iglesias
Hay cristianos que verdaderamente han sido redimidos por la sangre de Cristo. Amén. Pero hay tanta irreverencia, hermanos. Parece que están regañando a Dios o exigiéndole que haga cosas, como si él fuera un criado, ¿verdad? O como si le hablan como alguien que fuera de tú a tú, y pelean y manotean y te rogamos, Señor, y tanta cosas. Mucho me temo, hermano, que esas manifestaciones, esas oraciones no pasan el techo. Debemos entender que estamos delante de un Dios 3 veces santo. Debemos quitarnos el calzado de nuestros pies cuando venimos delante del trono de su gracia, delante de quien los ángeles claman: Santo, 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 Señor omnipotente. Delante de aquel del cual el publicano ni siquiera quería levantar su mirada al cielo, sino que se golpeaba el pecho y decía: sé propicio a mí, que soy pecador. Ahí con su rostro hacia el suelo, ¿verdad? Y dice la Biblia que cuando salieron, este hombre salió justificado antes que el otro. Y el otro oraba muy bonito, ¿verdad? He escuchado también oraciones muy bonitas, ¿verdad? Excelentísimo Señor, que moras entre los querubines, y entre oraciones excelentes, ¿verdad? Que digo yo, válgame Dios. Pero hermanos, la Biblia nos dice que Ana oraba al Señor y ni una palabra salía de sus labios. Se movían sus labios, pero su corazón estaba llorando, rogando a Dios porque le concediera un hijo. De tal manera que cuando a Elí le dijo, la vio, le dijo: estás ebria, digiere tu licor. Estaba orando, hermanos, de esa manera, ¿verdad? Porque ella conocía a Dios. Ese es el pueblo que conoce a su Dios. Es un pueblo que ora a Dios de lo profundo de su corazón, ¿verdad? Reconociendo que es un Dios santo, que escucha nuestras oraciones, que escucha nuestros ruegos. Ese era lo que hacía Daniel, lo que hacía el apóstol Pablo. Eso es lo que hace la persona que conoce a su Dios, que sabe que lo escucha y que sabe que el Señor responde la oración. Ahora, no siempre responde como nosotros queremos, ¿verdad? Ese ya es otro tema, ¿verdad? El tema de la oración. A veces el Señor no nos concede las peticiones de nuestro corazón. A veces el Señor tarda en respondernos. O a veces responde inmediatamente, ¿verdad? Porque Él es un Dios soberano. Tenemos que disponer nuestro corazón a aceptar y recibir la respuesta de Dios, cualquiera que ésta sea. Como Pablo, que oraba para que lo sanara, y el Señor le dijo: bástate mi gracia, bástate mi gracia. Otra característica que tienen las personas que conocen a su Dios es que piensan en las grandes cosas y maravillas que el Señor ha hecho. Vemos a través de la historia cómo Dios ha manifestado su poder, Dios ha manifestado su sabiduría, Dios ha manifestado su soberanía, su misericordia para las personas y para las naciones. Vemos a través de las Escrituras cómo el brazo de Jehová no se ha apartado para redimir y salvar a su pueblo. Amén. Hermanos, debemos llenar nuestra mente y nuestro corazón del actuar de Dios. Cuando vemos en la historia, aún en la historia secular, cuando vemos la historia del cristianismo, no se diga, ¿verdad?, las obras y maravillas que el Señor ha hecho para su pueblo. Pero aún en la historia secular vemos la mano de Dios guiando y dirigiendo los destinos de las personas y las naciones. Dios quita reyes y Dios pone reyes, gobernantes, ¿verdad? Son puestos y establecidos por Dios.
Eso es de lo que debemos llenar nuestra mente y nuestro corazón, de las prodigios y maravillas que el Señor ha hecho, porque de la abundancia del corazón habla la boca. En el libro de Daniel se nos recuerda que el Dios de Israel es el Rey de Reyes y Señor de señores. Es lo que vemos en el libro de Daniel. Recuerdan ustedes que Nabucodonosor, este rey en Babilonia, se engrandeció, se llenó de orgullo, de tal manera que él pensó y dijo: mi reino, dice, es un reino de poder, tenemos todo en abundancia. Y vino el Señor y lo humilló como una bestia, hasta que no reconociera que el Señor reina, que el Señor gobierna en el reino de los hombres. Cuando él reconoció que Jehová de los ejércitos, el único Dios vivo y verdadero, gobierna en el reino de los hombres, le fue devuelta la razón, y entonces él alabó, engrandeció y glorificó al Rey de Reyes y Señor de señores. Cuando pensamos y vemos el actuar de Dios en el mundo, podemos irnos hasta el principio de las Escrituras, ¿verdad? Y conocer que Dios creó el universo por el poder de su palabra. Y podemos entender lo que el salmista nos dice: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Por medio de la creación conocemos a Dios como el creador y sustentador de las cosas. Pero cuando vemos en el Nuevo Testamento la revelación de Dios a través de nuestro Señor Jesucristo, todo lo que conocemos de Dios se nos ha revelado a través de Jesucristo. Entonces llegamos a conocer a Dios como nuestro Redentor, que Él vino para redimirnos, para rescatarnos en la persona divina de nuestro Señor Jesucristo, la segunda persona de la Trinidad. Dios hombre y verdadero Dios, verdaderamente hombre y verdaderamente Dios, nuestro Señor Jesucristo. Por medio de la creación conocemos a Dios como el creador, como el sustentador de todas las cosas. Pero este conocimiento no es suficiente para conocer a Dios como nuestro Redentor. Tenemos que conocerlo a través de Jesucristo, que Él vino para salvar, para buscar y salvar lo que se había perdido, para pagar la culpa de nuestro pecado. Amén, amén. Ese conocimiento ya va creciendo, ya va aumentando. Ahora lo conocemos como nuestro Redentor, como nuestro Señor y Salvador, a través de nuestro Señor Jesucristo. Ese es el conocimiento del cual estamos hablando. Mucha gente conocen a Cristo como el arquitecto del universo, le llaman algunos, ¿verdad? Como el creador, pero no lo conocen como su Redentor, como su Señor y Salvador. Amén. Porque solamente se puede conocer a Dios como su Redentor a través de nuestro Señor Jesucristo, que vino a pagar la culpa de nuestro pecado. Quienes conocen a su Dios ven a través de las Escrituras que no solamente es el creador y sustentador del universo, pero es el Rey de Reyes y Señor de señores. En los capítulos de Daniel, el 3, 4 y 5, queda de manifiesto que Dios reina y gobierna en el dominio de los hombres. Él es quien reina en el universo. La mente de Daniel y de todos los que conocen a Dios en esta manera está llena de los pensamientos de Dios. Ese es el conocimiento, hermanos, al que debemos anhelar, ¿verdad? Es el conocimiento del cual Cristo nos habla, crecer en el conocimiento y en la gracia delante de Dios. Es muy atractivo, hermanos, cuando conocemos las doctrinas de gracia, es muy atractivo, pero es un peligro. ¿Es un peligro en qué sentido?
en que ahora que conocemos las doctrinas de gracia, hermanos, recuerden que el enemigo es muy sutil y nos va a querer hacer que nosotros nos sintamos más superiores a los demás y que empecemos a despreciar a otros hermanos que no creen como nosotros, ¿verdad? Cuando hablé de los testigos de Jehová y de los mormones, de los arminianos, no lo hago con desprecio, ¿verdad? No lo hago con desprecio, lo hago porque ellos necesitan conocer el evangelio puro, ¿verdad? Pero hermanos, a veces algunos llegamos a enorgullecernos de que conocemos las doctrinas de gracia y despreciamos a aquellos que creen en el libre albedrío, o que creen en la salvación por obras, o que creen que la salvación se pierde, o que creen esto, o que creen lo otro, ¿verdad? Es un peligro, hermanos, porque el enemigo va a tratar de alejarnos de esa relación con Dios. Debemos conocer a Dios como fue revelado en las Escrituras, ¿verdad? Juan nos lo presenta como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, pero también es presentado como el Rey de Reyes y Señor de Señores, ¿verdad? Aquel que es digno de abrir y desatar los sellos, ¿verdad? Aquel que fue inmolado, ¿verdad? El único que tiene inmortalidad, invisible, Dios verdadero. Ese conocimiento lo alcanzamos cuando tenemos una relación personal, íntima con Él, día con día. Amén. Los apóstoles, hermanos, los apóstoles eran personas como nosotros, eran pescadores, nunca habían tenido una preparación universitaria, eran pescadores. Pedro era hombres rudos, el único que era cabecilla, el intelectual era Lucas, el médico Lucas, pero los demás apóstoles eran hombres como nosotros, hombres que vivían de su trabajo diario, pero alcanzaron una sabiduría, hermanos, que el mundo se maravillaba de ellos. ¿De dónde tienen estos esa sabiduría? Porque habían estado con Jesús. Ellos llegaron a conocer a Dios a través de Cristo por su trato diario. Ellos vivían con Cristo, oían sus enseñanzas, lo palparon, lo vieron, estuvieron con Él, le preguntaron. Hermanos, de esa manera ellos llegaron a conocer a Dios a través de Cristo de la manera que estamos hablando, ¿verdad? De ese conocimiento que solamente Dios nos lleva a tener, ¿verdad? Y que debemos buscar y procurar, ¿verdad? Y poner el empeño, nuestro esfuerzo en eso. Otra característica que manifiestan los que conocen a Dios es que tienen un gran celo por Dios. Tienen un gran celo por Dios. Daniel y sus amigos sabían lo que hacían porque habían calculado el costo. Estaban conscientes de lo que les pasaría porque habían calculado el costo y los riesgos. Y sabían que solamente Dios los podía librar. Es muy importante, hermanos, cuando conocemos a Dios, conlleva una gran responsabilidad. Debemos pagar el costo, hermanos. Amén. Debemos pagar el costo. Amén. ¿Por qué, hermanos? Porque Dios es santo y debemos nosotros ser santos como Él es santo, hermanos. Y debemos negarnos así. El pecado, hermanos, llega a veces a formar parte de nuestro ser, de tal manera que el Señor dice: si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo. Si tu brazo te es ocasión de caer, sácalo. Mejor te es entrar en el reino de los cielos, sin un ojo, sin un brazo, sin un pie, que todo tu ser echado en el lago de fuego. Y hermanos, a veces tenemos que decir: no. Apaga la televisión, apaga la computadora. ¿Por qué, hermanos? Porque viene una vez que abre usted la puerta a la pornografía o a cosas que no debe de ver en la televisión o en la computadora, está abriendo una puerta directamente al infierno. Y hermanos,
Tenemos que tener ese gran celo hacia Dios que nos lleve a negarnos de los placeres, de la concupiscencia de la carne, de los deseos de la vista y de la vanagloria de la vida. Dice el apóstol Juan, es todo lo que hay en el mundo. Los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Es todo lo que hay en el mundo. Como cristianos, hermanos, debemos tener ese celo que nos lleve a amar a Dios, a obedecer a Dios, de tal manera que estemos dispuestos a morir aún por Cristo mismo. Los apóstoles fueron puestos en la cárcel, fueron golpeados y apedreados, y fueron intimidados y fueron amenazados. Los apóstoles les dijeron, los vamos a dejar en libertad con una condición: no hablen más en el nombre de Cristo. Y pueden tener la libertad que quieran. Y ellos dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Amén. Quien conoce a su Dios tiene ese celo por Dios. Amén. Como el que dice el apóstol Pablo en Hechos 20:24, no estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal de que acabe la carrera con gozo. Qué glorioso, hermanos, es vivir para el Señor. Es lo más maravilloso que puede disfrutar las personas. Los placeres de este mundo, las cosas de este mundo, solamente traen un gozo temporal. No podemos negar, ¿verdad?, que las gentes en el mundo se divierten y disfrutan y gozan temporalmente, por un poquito de tiempo, pero es algo que se acaba. El gozo, la paz que Dios nos da, hermanos, es para siempre. Es vivir en el cielo con los pies puestos en la tierra. Amén. Nuestra ciudadanía está en los cielos. No somos de este mundo. Y hermanos, déjenme enfatizar un poquito más en estos pecados que mencioné ahorita. Los pecados de sexualidad y pecados de drogadicción son muy difíciles de desarraigar. Por eso, una persona que es adicta a alguna droga necesita un tratamiento drástico, porque no lo puede dejar fácilmente. Y una vez que una persona se hace adicto, no a las drogas, pero a la pornografía o a cosas que no debemos permitir, es muy difícil, hermano. Es muy difícil desarraigar. No imposible para Dios, pero mis amados hermanos, no le den oportunidad al diablo. No le den oportunidad. No permitan, hermanos, ni de juego, ni de chiste, hermanos. Los va a destruir. Va a robarles ese gozo, esa comunión, ese compañerismo que tienen con Dios. Eso es lo que el enemigo persigue, ¿verdad? Apartarnos de Dios, que vivamos una vida miserable. La persona que conoce a su Dios tiene un gran celo por Dios, se goza con los que se gozan y llora con los que se lloran. Vemos, hermanos, las maravillas y los prodigios que Dios ha hecho en las Escrituras y nos alegramos y nos gozamos en Dios. Por último, la última característica, hermanos, de las personas que conocen a Dios es que manifiestan un gran contentamiento. Un gran contentamiento. Dice Pablo en Filipenses 4, vean conmigo este pasaje. Filipenses capítulo 4, versículo 10 al 13. La persona que conoce a su Dios manifiesta un gran contentamiento. Dice Pablo, el versículo 10, Filipenses 4: en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Dice Pablo, he aprendido a contentarme cualquiera que sea
mi situación. Debe haber un gran contentamiento en nuestra vida. La persona que conoce a su Dios es feliz, está contento, cualquiera que sea su situación o su condición. La persona que conoce a su Dios tiene esa paz que dice Pablo aquí mismo en Filipenses, que sobrepasa todo entendimiento. La paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, que aún en medio de las dificultades, en medio de los peligros, en medio de las tribulaciones, en medio de la enfermedad, el hombre tiene paz, gozo y contentamiento. Ese es el actuar, la manifestación de las personas que conocen a su Dios. Esa paz que Dios nos da es la paz que dijo Cristo: mi paz os dejo y mi paz os doy. Es la paz de la cual habla Pablo en Romanos 5:1, cuando dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Les animo, hermanos, les exhorto a buscar a Dios en oración. Amén. Debemos buscar a Dios para no recibir el reproche que el pueblo de Israel recibió. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Amén. Le faltó conocimiento. No se conformen con simplemente conocer a Dios y testificar de su salvación. Debemos crecer en el conocimiento de Dios, en esa relación con Él diariamente. Dice el predicador en Proverbios 8:7: me hallan los que temprano me buscan. Y dice el profeta Isaías en Isaías 55:6: buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Y una vez más dice el apóstol Pablo en Romanos 10, no tengo en la mente la cita, dice: cerca está de ti la palabra en tu boca y en tu corazón. El Señor está cerca, no está lejos para que digamos que quién lo bajará de lo alto, sino Él está cerca, tan cerca que lo puedes palpar. Él es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad deben de adorarle. Busca al Señor, mi amado hermano y amigo, búscalo. Dice: temprano me hallan los que temprano me buscan. Estamos todavía en el tiempo del cual nos habla el profeta Isaías. Todavía el Señor puede ser hallado. Amén. Y debemos buscarle y vivir con Él, ¿verdad? Morar con Él, estar bajo su abrigo, bajo su protección, que Él nos tenga en su mano, como dice Juan, y nadie nos puede arrebatar de la mano de nuestro Dios. Amén. Él nos lleva como el sacerdote en la antigua economía, grabados los nombres en su pecho, en el pectoral. El sacerdote usaba un pectoral con los nombres de las tribus escritas aquí en el pectoral que cubría su pecho, y el Señor nos lleva en su corazón, en su regazo, porque somos ovejas de su prado. Les animo, hermanos, les exhorto, les invito, hermanos, a vivir esa relación con Dios que los hace dejar todas las cosas atrás, las cosas de este mundo, tenerlas como pérdida. No estoy en contra de que usted trabaje 8 horas y que tenga una cuenta en el banco y que tenga una buena casa y que tenga un coche nuevo. Hágalo si tiene la posibilidad de hacerlo, pero que eso no le impida alejarse de Dios. Hermanos, la eternidad espera a aquellos que buscan al Señor. Que Dios les bendiga.